Adelante, los invito a sentarse. Perfecto. Adelante. Acá estamos con nombrecito. Perdón. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este evento tan importante sobre justicia fiscal, un concepto fundamental en la relación entre el Estado y los ciudadanos, especialmente en la política fiscal, que tiene un impacto directo en la equidad y el bienestar de toda la sociedad. Esta relevante conferencia ha sido posible gracias a la colaboración entre dos gremios: SUPARA, Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina, y AEAFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. Por eso queremos expresar nuestro agradecimiento al secretario de AEAFIP, el señor Pablo Flores, y al secretario general de SUPARA, doctor Carlos Sueros, por su apoyo en la realización de este evento, al que le damos la palabra para abrir, doctor, y después seguimos con las presentaciones de los demás expositores. Y bueno, voy a seguir presentando primero a las dos personas que se encuentran, que son muy importantes, que es el subdirector, le voy a decir bien, el subdirector general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, el contador Alejandro Otero, y la licenciada Villalba Lastra Natalia, directora de la Dirección de Investigaciones Especiales y Gestión de Riesgo de Seguridad Social. A todos ellos, un aplauso, por favor. Invitamos ahora al doctor Carlos Sueiro a abrir el evento. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenido a todos. Gracias por la presencia. Bienvenidos a nuestra casa. Y me parece que es muy importante el hecho de que las dos organizaciones gremiales hermanas que integramos la AFIP estamos desarrollando trabajos conjuntos que de alguna manera entendemos que son relevantes para el conjunto de nuestros compañeros, no solo a nivel gremial, salarial, convencional, sino también desde el punto de vista de estas iniciativas y de estos eventos que entendemos deben ser importantes para todos nosotros. Yo quiero ser breve porque en definitiva es un tema que damos inicio, arranque con esta cuestión de la justicia fiscal, porque creemos que la cuestión no solo radica en la recaudación de tributos, en la eficacia de nuestros organismos para la recaudación, sino el concepto de justicia fiscal es bastante más amplio en este sentido, porque pensamos también que la cuestión radica en no solo recaudar, sino la progresividad de la recaudación, los efectos que producen la tributación, los impuestos, el hecho de además la distribución eventualmente de esos recursos, dónde van destinados, hacia qué lugares se dirigen, y fundamentalmente también desde nuestro punto de vista, en nuestros organismos, que tenemos que ser eficaces en la recaudación, todos los mecanismos nuevos, espero que no se enoje mi ley que estoy tosiendo, sí, los tosedores, pero bueno, toda la cuestión vinculada con los nuevos mecanismos de evasión y erosión que se van produciendo en la recaudación, producto también de la globalización que existe en el mundo, vinculados con las empresas, la triangulación, la evasión lisa y llana como la conocemos nosotros, los distintos mecanismos que día a día aparecen con los paraísos fiscales también, que son mecanismos donde se erosiona no solo la recaudación, sino se establece también desequilibrios serios desde el punto de vista comercial internacional y que después repercuten negativamente en los países internamente. Entonces, si bien este es un tema muy técnico en todos sus aspectos, pero en la medida que nosotros tengamos como mira el tema que nos planteamos, que es un poco levantar la cabeza y mirar un poco más del efecto de la eficacia en la recaudación, sino cómo
a quién se beneficia, a quién se perjudica, cómo se distribuyen esos recursos o cómo somos más eficaces nosotros en la recaudación, vamos a ir viendo seguramente con la palabra de los compañeros que tienen mucha más expertise en esto, las cuestiones que tenemos que empezar a mirar no solo como trabajadores de la recaudación, sino como trabajadores de un país que necesita el equilibrio fiscal, que necesita mejorar la recaudación, que necesita cuidar el trabajo, la producción nacional, preservar los intereses económicos. Entre los países siempre hay intereses distintos y posiciones distintas. Entonces, se trata también de alguna manera, de una perspectiva nacional, ver estas cuestiones y ver los efectos que muchas veces ciertas cosas y ciertos acuerdos y ciertos mecanismos nos afectan en forma directa en nuestra producción, en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo en definitiva. Entonces, mirar una mirada más amplia vinculada con la tarea que tenemos que desarrollar nosotros. Sin lugar a dudas, es imprescindible, desde luego, que nuestros organismos, que son los encargados de la recaudación nacional, tanto interna como vinculada con el comercio exterior, tienen que ser fuertes, fortalecerlos permanentemente, dotarlos de herramientas necesarias de la tecnología imprescindible para que podamos desarrollar nuestra tarea con más eficacia, pero además no perder de vista los objetivos centrales que seguramente vamos a ir viendo en esta nueva preocupación que queremos trabajar y desarrollar, que es la justicia fiscal, una mirada más amplia vinculada con nuestra tarea, que seguramente también nos va a servir a nosotros para ver que el trabajo que realizamos no se termina en el escritorio nuestro. El trabajo que desarrollamos nosotros en nuestros organismos tienen una gran implicancia y grandes consecuencias vinculadas con el desarrollo del país y con la distribución de los recursos y con la eficacia y con la mejora de vida seguramente de todos nuestros compatriotas. Así que bueno, fundamentalmente es agradecer la presencia, desear lo mejor y es una tarea que vamos a empezar a desarrollar en forma permanente estos encuentros para trabajar sobre estos ejes que seguramente los compañeros que van a hablar con posterioridad van a poder desarrollar con mejor precisión. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Que sea muy eficaz y Muchas gracias, doctor. Le pasamos la palabra al secretario general de AFIP, el señor Pablo Flores. Bueno, gracias, buenas tardes. Ante todo, agradecerte, Carlos, poner la casa para recibirnos a todos para esta jornada que es una de las primeras que hacemos en conjunto, ¿no? Dos organizaciones que convivimos en un mismo organismo, un organismo trascendente que puede influir en un plan económico que le dé desarrollo a un país, ¿no? Nosotros entendemos que el aporte de los trabajadores tiene que ser sustantivo. Me parece que estamos empezando una etapa donde tomamos la decisión de ser protagonistas desde nuestro conocimiento, desde el aporte que le podemos dar al resto de los argentinos. Si nosotros podemos hacer algo y aportar nuestro grano de arena es por eliminar la desigualdad. Nosotros vivimos en un país muy desigual, a pesar de que venimos construyendo y celebrando que vivimos 40 años de democracia, pero una democracia que tiene varias asignaturas pendientes. También porque vivimos en una región desigual. Los países de Latinoamérica también son bastante desiguales por los procesos políticos, económicos, financieros, porque hay sistemas de los organismos internacionales que nos provocan obstáculos con los endeudamientos, con la fuga de capitales, esto que mencionaba Carlos, ¿no? Lo que perjudica a todo sistema tributario, a todo sistema fiscal, que es los paraísos fiscales, ¿no? La fuga de capitales y todas cuestiones que hacen a las descomposiciones sociales, la trata de personas, el narcotráfico, son parte del delito organizado que viene a vulnerar todos los sistemas. Me parece que en el mundo es un desafío
Sabemos que los países más desarrollados tienden a cargar más la carga tributaria en las rentas y en el patrimonio y no en los impuestos del consumo, y generalmente los países que estamos menos desarrollados lo hacen al revés. Quizás nosotros tenemos que empezar a cambiar esa mirada, hacer nuestro aporte, y bueno, por eso creo que es importante esta primer jornada, que simboliza un primer paso, a que nosotros podamos, con todos nuestros conocimientos, con todas nuestras compañeras y compañeros profesionales, hacer un aporte distinto, ¿no? Que se ponga en discusión por lo menos la mirada de los trabajadores para poder finalmente, desde la mirada que preferimos nosotros, que es la un sistema de producción y trabajo, no un sistema de especulación financiera, no un sistema de endeudamiento, de fuga de capitales, finalmente poder poner al país en un desarrollo que se empiece a consolidar en el tiempo. Así que bueno, celebrar esta jornada y bueno, dejarle la palabra a los que saben. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora continuamos. Les permitimos que, si quieren levantarse y leer. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a presentar a los expositores nuevamente. Tenemos 2 sentados en la mesa y hay 2 más que son expertos de nuestra casa, de la Dirección General de Aduanas. También quiero agradecer la presencia en nuestro gremio de todo el personal de la Dirección General de Aduana, de la Dirección Impositiva y también de AFIP Central que se encuentran presentes. A la contadora Andrea Muñoz, que es de la Dirección de Valoración y Comprobación Documental de la Subdirección de Control Aduanero, y también al señor Pablo Angles, de la Dirección de Gestión de Riesgo de la Subdirección General de Control, también de la Dirección General de Aduanas, donde pertenecen los expositores luego que van a exponer después de los que se encuentran sentados en la mesa. También quiero... Muchísimas gracias a todos. Ahora continuamos. Con el primer expositor, el contador Alejandro Otero, que es el subdirector general de operaciones impositivas de grandes contribuyentes nacionales. Alejandro, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Espera que me familiarice con esto. A ver. No. Un poquito de suspenso. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Carlos y a Pablo por esta iniciativa y por la invitación. Parece muy importante esto que decían, ¿no? Que nosotros como trabajadores, como expertos, como entendidos, desde lo cotidiano, con un tema tan importante para el país, tengamos la posibilidad de reflexionar sobre esto, reducir lo nuestro solo a lo operativo. Siempre sospeché que era una especie de trampa que nos tendían para no pensar críticamente sobre aquello que hacemos. Así que este tipo de actividades que nos estimulan a pensar críticamente sobre lo que hacemos me parece que son muy oportunas y sobre todo lo son en este contexto que nos toca, ¿no? Frente a la trascendente decisión que tenemos por delante el próximo domingo, que interpela a la sociedad toda, pero muy especialmente a nosotros que cumplimos la función que bien Carlos, con la importancia que tiene, que bien Carlos y Pablo describieron. Así que, bueno, gracias. Un comentario, yo voy a valerme, esta es una presentación que armé para otra exposición, voy a valerme de algunas láminas que están acá, no voy a hablar de esto. Lo que quiero es compartir algunas reflexiones breves, porque la idea y lo más interesante de esto es el intercambio, en todo caso después a través de las preguntas profundizamos, pero voy a decir algunas cosas que pueden sonar provocadoras como para estimular la reflexión sobre este tema que para mí constituye un amor de larga data. La gente dice, pero ¿cómo es que te interesan, te gustan los impuestos? Bueno, sí, a mí hace muchos años me interesa este tema, la vida me dio la posibilidad de estudiarlos, de enseñarlos, de investigarlo, de gestionarlo y de militarlos, fundamentalmente. Y entonces voy a compartir alguna de esas reflexiones o intentar compartirla con ustedes. Y
Lo quiero hacer desde la perspectiva de las problemáticas que entiendo se van a plantear en la Argentina, porque soy un convencido que vamos a ganar el domingo, y cuando digo vamos a ganar me refiero a la fórmula que encabeza el compañero Sergio Massa con el compañero Agustín Rossi, y entonces va a haber una posibilidad de discutir el desarrollo en la Argentina. Y lo digo así claramente, si no gana esta fórmula, no hay ninguna posibilidad de discutir el desarrollo, porque la otra lo que expresa es la vieja tradición liberal clásica cipaya, donde el desarrollo va a quedar a la suerte de los mercados, y los mercados no generan desarrollo. Los mercados, en el mejor de los casos, saben y son muy capaces y muy útiles para generar riqueza, pero el desarrollo es otra cosa. El desarrollo tiene que ver con que esa riqueza, que los mercados, en el mejor de los casos, son capaces de generar, se distribuya de una manera equitativa, razonable, y garanticen un bienestar sostenido y sustentable al conjunto del pueblo, y lo subrayo, al conjunto del pueblo, no a un sector del pueblo. Entonces, desde esa perspectiva, digo, compartir algunas reflexiones. Y dicho esto, la primera cuestión que quiero señalar es que justamente porque los mercados saben generar riqueza, pero no saben generar desarrollo, es que una precondición del desarrollo, es que el Estado sea capaz de capturar de manera legítima y sustentable una porción de esa riqueza que generan los mercados para destinarla al desarrollo. No hay ninguna experiencia histórica, ningún modelo teórico, donde si el Estado no es capaz de resolver esta cuestión, que es una cuestión política de primer orden, esta cuestión de capturar de manera legítima y sustentable una porción de la riqueza que generan los mercados para garantizar el desarrollo, no hay ninguna experiencia exitosa de desarrollo. Si esto no se resuelve, el desarrollo no se manifiesta. Esto, insisto, no es una cuestión de revanchismo de clase, ni de resentimiento, ni es una cuestión moral, es una precondición del desarrollo. Y entonces, frente a esa precondición del desarrollo, es que el sistema tributario, que es a lo que me voy a referir, tiene un rol para jugar. La teoría neoclásica, neoliberal, liberal, llámenla como quieran, niega esto. Dice, el sistema tributario tiene que ser neutro. La resolución de las cuestiones de equidad, de justicia social, de bienestar, de desarrollo, hay que resolverlas por el lado del gasto. La política fiscal atiende esto por el lado del gasto. El sistema tributario tiene que ser neutro, falso, coartada para no modificar las cosas. El sistema tributario tiene un rol para jugar en propender al desarrollo. Porque no es lo mismo. ¿Qué quiere decir que el sistema tributario es neutro? ¿Cómo podría ser el sistema tributario neutro? El sistema tributario afecta intereses, grava a unos en desmedro de otros, y en función de eso interviene generando condiciones de mayor igualdad o lo contrario. Entonces hay un rol que el sistema tributario tiene que jugar en capturar una porción de la riqueza de manera legítima y sustentable para asegurar el desarrollo. Ojo, hago una nota al pie acá, y lo digo como autocrítica. Durante 40 años que me dedico a esto, insisto con estos temas, y pareciera que la única herramienta o dispositivo que tienen los estados para capturar una porción de la riqueza y destinarla al desarrollo es el sistema tributario. No, no, no. El sistema tributario es una de las maneras que tienen los estados, pero no la única. El liberalismo quiere hacer creer que esa es la única legítima y por lo tanto niega otras formas que los estados han tenido históricamente, las nacionalizaciones, las empresas públicas, para apropiar una porción de la riqueza de manera directa. Porque si el sistema tributario es la única, ojo que el sistema tributario se satura, se le exige algo que lo estresa, y entonces se le pide una tarea que por sí tal vez sea de difícil viabilidad. Dicho esto como nota al pie, el sistema tributario es una, yo me voy a referir a esa, pero no es la única, ¿no? No es la única. Por ejemplo, digo, ¿a qué me refiero? Para tomarlo esto, se habla mucho con la dolarización de la experiencia de Ecuador. Le gusta a este candidato personaje hablar de la experiencia de dolarización de Ecuador. No dice
nunca dice que Ecuador apropia directamente, vía la exportación del petróleo, el 25% del total de las divisas que ingresan al país. Lo apropia directamente. Y la mayor parte de los países tienen una modalidad de apropiación directa, aquellos países que exportan en América Latina, que exportan recursos naturales, ¿no? La Argentina ha perdido esa posibilidad hace mucho tiempo. No estoy diciendo esto que haya que volver a esto, ni un discurso melancólico, solo estoy diciendo cómo los estados apropian una porción de la riqueza para destinarla al desarrollo. Y el sistema tributario es uno. Y uno podría preguntarse, bueno, si esto es así, ¿cómo nos va en la Argentina con esto? Y no le voy a andar con muchas vueltas, nos va mal, muchachos. Nos va mal con conseguir de una manera sustentable la apropiación de una porción de la riqueza para financiar el desarrollo. Y para poner lo que va mal, para no aburrir, lo voy a hacer con una cita y con unos datos, pero muy breve. Primero, la cita, si logro pasar a la... Acá está. Esta cita dice, la leemos muy rápidamente, se advierte un sistema tributario donde prevalece la imposición indirecta, afectando a los sectores de ingresos medios y que deja intacto el amplio margen de consumo superfluo de las clases de ingresos superiores, un sistema tributario regresivo que deja inmunes a las altas rentas y grandes patrimonios, en el cual proliferan deducciones, exenciones, franquicias que reducen la base imponible del impuesto a los réditos, a un alto costo fiscal y social, un sistema tributario que deja moverse a sus anchas variados mecanismos de evasión legal e ilegal, un sistema tributario que multiplica impuestos satélites para ocultar la impotencia de no gravar mediante pocos y fundamentales tributos las manifestaciones reales de la capacidad contributiva que se extiende a contribuyentes menores para evitar la participación de los grandes contribuyentes. Esta cita, para los entendidos, tiene sus años, porque se habla de impuesto a los réditos, que era como se llamaba hace algunos años atrás al impuesto a las ganancias. Al actual impuesto a las ganancias. Pero esta cita, muchos de los que nos dedicamos a estudiar el sistema tributario, la podríamos suscribir como una perfecta descripción de la situación actual. Yo me encontré con esta cita cuando investigaba la reforma tributaria del último peronismo antes de la dictadura, la que se aprobó en los primeros días de diciembre del 73. Por ejemplo, la que introdujo el IVA en el sistema tributario argentino. Y otras muchas modificaciones, algunas que se perdieron, como el impuesto a la renta potencial de la tierra. Esta cita la mencionó en aquel debate el entonces diputado Sandler, un personaje particular de la política argentina, mencionaba esto para describir la situación del sistema tributario argentino en el 73. Pero ¿saben qué es lo más gracioso? Que la cita no era de Sandler. La cita era del profesor Herschel, un profesor emérito de económicas de la UBA, al que se le había encargado un trabajo para describir y estudiar el sistema tributario argentino en el año 62. Es decir, que esta cita describía la situación de la Argentina en el 62, era válida en el 73 y sigue siendo válida en 2023. ¿Qué quiero decir con esto? Muchachos, el problema que enfrentamos no es un problema de hoy ni de ayer. Es un problema de larga data. Un problema de larga data al que me voy a referir, que yo llamo restricción interna. Yo la explico a qué me refiero. El problema de larga data que tiene la Argentina es que los sectores con mayor capacidad contributiva han logrado resistir tributar en la medida de sus posibilidades por medios legales y de hecho. Lo han conseguido a lo largo de la historia. Esta cita viene a demostrar que por lo menos desde el año 62 esto es así. Y si ese problema no somos capaces de superarlo, va a ser muy difícil que tengamos desarrollo. E insisto, han logrado resistir por medios legales e ilegales. Cuando hablamos de evasión, hablamos de un fenómeno ilegal, al margen de la norma. Pocas veces ponemos la atención, y es un mérito de nuestro candidato haberlo puesto en discusión en el Congreso, del no pago legal, es decir, de aquel que está consentido por la ley, de aquellos beneficios que se otorgan a sectores con gran capacidad contributiva, pero que son legales. No incumplen, tampoco pagan en la medida de sus posibilidades. Y este es un primer dato a nosotros como administradores fiscales a tener presente. Hacemos bien en controlar más y perseguir la evasión, y por supuesto que hay que hacerlo. Es imposible y sería suicida no hacerlo. Pero ahí hay solo una parte del problema. La otra parte del problema está tolerado por la ley. Y ahora vamos a hablar un poquito
de eso. En el mundo, la verdad que esta situación de incumplimiento, hoy en el mundo hay varios roedores de la fiscalidad, ¿no? Biden citó al principio de su gestión empresas que todos conocemos, marcas cuyos productos consume todo el mundo, paga cero de impuesto en Estados Unidos. No solo en la Argentina, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vía los paraísos fiscales y vía el fenómeno de la economía del conocimiento, donde las cosas suceden en la nube, que en definitiva es ningún lugar, y vía planificación fiscal nociva, logran alocar de manera conveniente y legal, y con Y, legal, y legal, los beneficios, las bases imponibles, y en definitiva tributan muy por debajo de sus posibilidades o cero. Este fenómeno también afecta a la Argentina. Quiero decir, el fenómeno que enfrentamos hoy día, por ahí en el 73 era un problema nuestro. En el 2023 es un problema del mundo, y por eso hay distintas instancias de coordinación para tratar de atacar este fenómeno. Pero la Argentina tiene de arrastre el problema nuestro, el de la restricción interna. Este problema que... ¿Pasamos una más? ¿Puede ser? ¿Me ayudas con eso? Este problema al que quiero referirme, y ahora pongo algunos numeritos rápidos. Es una forma de clasificar la recaudación del año 22 como cualquier otra, los impuestos, los recursos de la seguridad social y los recursos aduaneros. Allí se pone el aporte solidario al margen. Y esto, digamos, nos permite ver dos características que quiero centrar de nuestro sistema tributario. La primera, que nuestro sistema tributario está fuertemente asociado al mercado interno, y está bien que así sea, así es en todo el mundo. Pero tener claro esto quiere decir que la economía en la Argentina lo peor que puede hacer es detenerse o enfriarse, porque cuando la economía se detiene o se enfría, la recaudación cae en picada. Entonces las políticas de ajuste tradicional del Fondo Monetario, recesivas, que buscan que la economía se detenga supuestamente para cerrar el déficit, no hacen más que agrandarlo, porque nuestro sistema tributario, buscando vía reducción del gasto, reducir el déficit, lo que hace es paralizar la economía y caer la recaudación. Y ahí tenemos ese efecto paradojal. Y la segunda discusión está en torno a la presión tributaria. Ahí se ve nosotros un poco menos de 30 puntos de presión tributaria. Y hay toda una discusión sobre si la presión tributaria es alta o baja. Es una discusión legítima, ¿no? Algunos dicen que es alta, que es asfixiante, vienen con sus cuadritos y nos demuestran que comparado con tal o con cual es alta. Otros decimos que no es alta y venimos con nuestro cuadrito y mostramos que comparado con tal o cual no lo es. Yo soy de los que piensa que no es alta, que es razonable para un país como el nuestro. Ahora, la discusión no es esa, muchachos. La discusión es, en la Argentina, ¿la presión tributaria es alta o baja para quién? Porque cuando uno analiza los datos, lo que llama la atención en la Argentina es lo baja que es la recaudación que se obtiene de los sectores con mayor capacidad contributiva. Aquellos que paradójicamente mayor capacidad de contribuir tienen son aquellos que en menor medida lo hacen. Hemos progresado enormemente en este gobierno. Se han tomado una cantidad de medidas muy importantes para revertir el efecto regresivo que había profundizado, que ya traía el sistema, pero que profundizó el macrismo. El aporte solidario, impuesto a la riqueza, la tasa diferencial de bienes personales para bienes en el exterior, la detención de la disminución de la tasa en personas jurídicas, la reciente y extraordinaria medida del reintegro del IVA, la disminución del gravamen de cuarta categoría, en fin, una serie de medidas muy importantes en ese sentido. Aún así, queda camino por recorrer. Y seguramente para vencer o superar este fenómeno que llamo de restricción interna, habrá cosas sobre las que habrá que sumar y habrá que restar, como me gusta decir. Sumar, quiero decir, seguramente habrá que ir, y ahí está otra iniciativa muy buena que empujó nuestro candidato del impuesto mínimo. En la Argentina saben que se produce un fenómeno extraordinario, que como decíamos recién es de alcance global, donde empresas que son enormemente exitosas, que mejoran su valorización, que distribuyen dividendos, pagan cero de impuesto a la ganancia. Pagan cero. ¿Y es ilegal? ¿Evaden? No.
aprovechan el ajuste por inflación, aprovechan quebrantos, aprovechan distintos resquicios de la norma y terminan tributando cero. Entonces, el impuesto mínimo, es decir, aquel que tenés un balance exitoso, hay un mínimo de tributación que debes rendir. Si te corresponde más, pagarás más. Si luego el balance fiscal da menos, pagarás el mínimo. Te quedan Pero- 2 minutos, Alejandro. ¿Eh? 2 minutos. Uy, bueno, entonces voy redondeando. A lo que quería referirme, digo, bueno, habrá cosas que sumar, como esta, habrá cosas que restar, como también la iniciativa de disminuir las exenciones, estos permisos legales para no tributar en la medida, pero hay una cuestión que es en la que quiero enfatizar, que es el rol que tiene la gestión. Y ahí es donde nos interpela grandemente. La reforma tributaria son medidas normativas, pero también es la gestión. Y en ese sentido, profundizar y multiplicar lo que se viene haciendo en materia impositiva va a ser sumamente importante. Para decirlo rápido, porque tengo 2 minutos. Nuestros grandes contribuyentes en la Argentina tienen maniobras burdas y maniobras sofisticadas. Si nosotros logramos, y hemos hecho un avance enorme en esto, a la mayor brevedad posible, lidiar solo contra las maniobras sofisticadas de planificación fiscal, triangulación, alocación de beneficios de los grandes contribuyentes, vamos a tener un gran éxito. La gestión anterior hizo desastres bajo el argumento de facilitar disminución del control. Para decirlo rápido, 25 días para devolver el recupero de IVA al que tienen derecho los exportadores. 25 días, extraordinario. Para controlarlo, 2 años. Algo ahí no cierra. Entonces, las maniobras burdas que afectan recuperos, que generan créditos fiscales ficticios, que abusan de distinto tipo de beneficios vía la laxitud o la debilidad del control, esas tenemos que terminar de erradicarlas lo más rápido posible. O sea, control sobre las burdas. 2, procedimiento. La Argentina tiene una particularidad. El procedimiento incita al contribuyente a no cumplir. En todo el mundo es difícil detectar las maniobras de los grandes contribuyentes. Acá también. Pero en todo el mundo, cuando lo detectás y le pones la prueba, el tipo se rinde, rectifica y acepta. En la Argentina no, cuestiona al fisco. Vamos al Tribunal Fiscal. 5 años. ¿Y en la Argentina qué pasa 5 años? Pasa la macro. ¿Qué es la macro? Y la macro es, hay inflación, hay devaluación o hay un perdón fiscal. Porque apelar, como ustedes bien saben, al Tribunal Fiscal tiene efecto suspensivo. Para todos, grande, chiquito, mediano y súper grande, para todos. ¡Epa! ¿Por qué? Entonces el incentivo a no cumplir es grande. Es un problema procedimental que hay que atacar en paralelo, porque aun cuando mejoremos el control, detectemos mucho más, la conducta no se va a modificar si el procedimiento sigue siendo el mismo. Y por último, y con esto termino. Por último, y con esto termino. El efecto macro en la Argentina. El fenómeno este que se llama de restricción interna. Hay una fuerte relación en la Argentina entre la situación macroeconómica y la evasión. Cuando la tendencia de nuestros empresarios y contribuyentes con mayor capacidad contributiva es históricamente a dolarizar sus activos y fugar, cuando las diferenciales de cambio son muy altas, la evasión tiene un premio muy grande vía la dolarización. Muy grande. Entonces, acostumbrarnos a mirar el fenómeno nuestro de evasión, y esto es lo que estoy tratando de incentivar, no solo como un fenómeno de atacar el incumplimiento de aquel que no cumple con la norma, cosa que, insisto, hay que hacer, sino como un fenómeno también que tiene la necesidad de remover normas legales, procedimentales y también mirar la macro, porque cuando tenemos cierto tipo de brechas vamos a tener evasión, pero esa evasión va a ir a la dolarización y la fuga. Esa retroalimentación hay que mirarla. Porque sin superar la restricción interna no tenemos desarrollo en la Argentina. Y el desarrollo, o la justicia social, como lo llamamos nosotros, es un compromiso ineludible de cualquier gobierno popular y argentino de bien que se precie. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Continuamos con la licenciada Natalia Villalba Lastra, que es la directora de la Dirección de Investigaciones Especiales y Gestión de Riesgo de la Seguridad Social. Gracias por estar aquí, también a Seguridad Social. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todos. Qué difícil hablar después de Alejandro, no es una tarea fácil, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer.
En principio, bueno, agradecer a Carlos por la invitación a su casa, agradecer a Pablo también. Es un honor para mí estar acá. Y les hago llegar los saludos de la licenciada Mara Ruiz Malek, directora general de Recursos de la Seguridad Social, que no pudo estar hoy acá, pero que bueno, hago llegar los saludos. Y bueno, nada, también celebrar primero estos 40 años de democracia que estamos prontos a cumplir, y me parece fundamental estos espacios de debate, estos espacios de capacitación, y sepan, Carlos, Pablo, que estamos siempre a disposición para estos espacios que nos gusta debatir, así que cada vez que nos inviten, acá vamos a estar. Bueno, nada, en principio yo les iba a hacer una pregunta, bueno, ¿qué es la justicia fiscal? ¿No? Porque me pasaron la invitación y digo, bueno, a ver por dónde podemos arrancar. Dijo, bueno, justicia fiscal. No sé, les hago una pregunta. Nosotros somos todos de la AFIP, DGI, Aduana, Seguridad Social. ¿Qué es la justicia fiscal? No sean tímidos y tímidas. Bueno, de a uno, ¿no? Bueno, nada, considero que, o consideramos que la justicia fiscal es un conjunto de políticas públicas, presupuestarias y tributarias que tienden a dos cuestiones básicamente, que tiene dos objetivos. Uno es garantizar derechos y otro es reducir las desigualdades que hay. Es imposible una justicia fiscal sin un Estado presente. Y me parece que eso es fundamental, más en este contexto, no solo electoral, sino socioeconómico, en donde muchos acuerdos de la democracia están siendo puestos en duda. Y me parece que eso es clave. No hay justicia fiscal sin un Estado presente. Bueno, ¿y por qué garantizar derechos? ¿No? Porque, bueno, yo no estoy hace mucho en AFIP, no estoy hace mucho en Seguridad Social, y cuando tuve la posibilidad de ingresar dije, la AFIP, una entidad recaudadora, yo siempre trabajé con el derecho del trabajo. Digo, ¿qué voy a hacer acá? ¿No? Todos impuestos. A mí, Ale, no me gustan los impuestos, no los entiendo demasiado, pero bueno, digo, ¿qué voy a hacer? Y la verdad que me llevé una grata sorpresa, ¿no? Porque justamente en Seguridad Social, si bien la AFIP es un organismo recaudador, el punto de vista no está solamente puesto en la recaudación, más allá obviamente que tenemos distintos planes que cumplir, el PAC fundamentalmente, sino que está puesto también en la inclusión de trabajadores y trabajadoras. Y eso me parece que es fundamental. La Seguridad Social justamente se ocupa de cubrir aquellas contingencias que todas y todos tenemos durante lo largo de nuestra vida y que individualmente nosotros no podríamos hacer frente económicamente, ¿no? Todos vamos a llegar a la vejez, todos vamos a querer terminar de trabajar y poder hacer uso de nuestra jubilación. Todos nos enfermamos durante la pandemia, algunos tuvimos COVID, otros no, podemos pasar por distintas enfermedades. Nada, podemos tener un accidente de trabajo. Bueno, Seguridad Social se encarga de cubrir esas contingencias. ¿Qué nos está pasando ahora en este contexto tan raro que tenemos? Bueno, no es que no exista la seguridad social, sino que existe, pero tenemos un problema que no es solamente argentino, que es de toda Latinoamérica, que es la informalidad laboral. Y es un problema al que tenemos que atacar y que justamente afecta lo que es la justicia social. Tenemos además nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? El trabajo como lo conocíamos hasta hace un par de años, el tradicional de la persona que entra a trabajar a los 20 años y se jubila y pasa toda su vida ahí, ya hace rato que no lo conocemos. Hoy tenemos formas de trabajo distintas, ¿no? En esto que comentaba Alejandro, en una nube, uno a veces trabaja para alguien y no sabe para quién está trabajando. Uno cada vez necesita relaciones más cortas, ¿no? Pues pido por la comida por un teléfono, pido un taxi por un teléfono, todo se va agilizando. Tenemos una economía digital también. Pero bueno, todas estas cuestiones que hacen que la justicia fiscal vaya tomando otro tono. Bueno, pero ¿cómo hacemos para lograr esta justicia fiscal? Bueno, es clave, me parece, tener unas políticas transparentes. Y en eso, en la AFIP, estamos trabajando. Es necesario que participen distintos sectores, que nosotros hagamos a conocer qué es lo que hace la AFIP,
cuáles son las tareas que llevamos a cabo, porque muchas veces pasa como me pasó a mí, ¿no? Bueno, la AFIP, qué organismo tan aburrido, tan de impuestos, y la verdad que nuestra tarea como trabajadores y trabajadoras es fundamental justamente para la recaudación y para garantizar estos derechos, porque a través de lo que nosotros recaudamos después, no solamente en el caso de seguridad social, que lo que recaudamos va al ANSES para que lo distribuya en los distintos subsistemas de la seguridad social, sino que esto después se ve en rutas, en hospitales, en escuelas. Ahí vemos todo el esfuerzo de lo que nosotros hacemos. Y también es necesario, para poder llegar a una política, una justicia fiscal, tener una perspectiva de derechos humanos y de géneros. ¿Por qué me refiero a esto? Porque tenemos las trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, ¿no? Que uno, bueno, a veces antes decía, bueno, es la chica que ayuda, y son trabajadoras y trabajadores con derechos, y eso hay que reconocérselos y hay que garantizárselos. Y me parece que eso es clave, y tienen la perspectiva de géneros en cuestión a las tareas de cuidado. Y no debemos perder de vista esto. Vuelvo un poquito atrás respecto de esta visión de inclusión que tiene Seguridad Social. Necesitamos incluir más y más trabajadores, más allá de la recaudación. ¿Por qué es necesario? Porque, bueno, donde hay un trabajo precario, por lo general, suele haber evasión impositiva también, ¿no? Aquellas empresas que no registran a sus trabajadores y trabajadoras, por lo general suelen hacer una evasión impositiva, y más aquellas empresas que se dedican también al comercio exterior. Entonces también muchas veces encontramos una evasión aduanera. Entonces es fundamentalmente eso. Y al revés también, ¿no? A veces nos llegan casos de DGI y de aduana para no trabajar nosotros que no pudimos detectar previamente, y el trabajo en conjunto es fundamental. Entonces, esto es fundamental, la inclusión, justamente porque el trabajo precario, más allá de que haya una evasión impositiva y aduanera, también significa ausencia de derechos laborales y previsionales. Bueno, un poco en esto que venimos trabajando desde la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, que ya lo había tomado Carlos, y Mara como continuadora y siguió profundizando, es en estas cuestiones de, bueno, hacer políticas no solo para mejorar la fiscalización, sino también para mejorar la percepción del riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy actualmente les cuento así datos, para dar un poco de datos y no quedarme atrás de Ale, tenemos 530.000 contribuyentes, empleadores. Hoy, con la capacidad operativa que tenemos, más allá de que seamos pocos, muchos, lo que ustedes me digan, tardaríamos 12 años en poder fiscalizar a todos los empleadores. Ustedes se imaginan, con la vorágine que tenemos en el día a día, de acá a 12 años, es un contribuyente que no pagó impuestos durante 12 años, y es un trabajador o una trabajadora, en el mejor de los casos, 1 o 2, que no recibió los aportes y contribuciones que le corresponden. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿No? Porque si tenemos que salir todos a la calle, es bastante desgastante, ¿no? Porque nosotros vemos por ahí que nos pasa en Seguridad Social, que estamos todo el tiempo haciendo operativos, fiscalizaciones, vamos buscando maniobras más complejas, y sin embargo la informalidad, los números macroeconómicos crecen, la informalidad no baja. Entonces es un poco desmotivante. ¿Y si por qué? Si estamos trabajando todo el tiempo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, un poco también pasa esto porque las maniobras de evasión se vuelven cada vez más complejas, ¿no? Ya no, así como no existe, no es que no existe, pero no vemos tanto el trabajo tradicional, ¿no? Del obrero o la obrera que entra a una fábrica y está siempre ahí. Las maniobras, las nuevas relaciones laborales, las nuevas formas de organización del mundo del trabajo cambian, y también las maniobras de evasión. Entonces, también es fundamental no solamente fortalecer la fiscalización, sino también fortalecer los controles ex antes, es decir, poder fortalecer, poder detectar todas aquellas maniobras, o ver, por ejemplo, tal contribuyente tiene una forma de
de moverse, de actuar en el mercado, similar a otro. Este tiene 10 trabajadores y este no. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, es eso, poder pensar como el contribuyente, ¿no? Ver qué maniobras están haciendo. Los contribuyentes no es que sean más inteligentes que nosotros, pero sino que están quizás tratando de ver un paso más adelante. Dos Así que me minutos, parece... Natalia. ¿Cómo? 2 minutos, Ah, qué Natalia. rápido. Bueno, yo pensé que me iba a quedar corta. 2 pero minutos y medio te dejo si querés. no, está bien, no pasa nada. Bueno, y en eso estamos trabajando. Me parece que es fundamental poder continuar con la tarea que estuvimos haciendo estos cuatro años, personalmente en el último año que estoy en el organismo, poder robustecer los controles, como le decía, previos, ¿no? Para poder buscar aquellas maniobras de evasión más complejas, y también hacer un poco hincapié en esto de que muchas veces se habla de los costos laborales, ¿no? No, yo no contrato trabajador porque la verdad que es muy caro. No me conviene, mejor, no sé, date de alta en el monotributo. Tenemos un problema muy grave, que tenemos 5 millones de monotributistas, y muchos de ellos están escondidos bajo una relación de dependencia encubierta, ¿no? Muchas veces vemos en las plataformas de servicios que hay muchos trabajadores que son como monotributistas, y en realidad, si bien tienen acceso a una obra social, pueden acceder después a una jubilación, no tienen los derechos que realmente debieran tener. Y bueno, como les decía, mucho se habla de los costos laborales, ¿no? Y hablando y retomando un poco esto que decía Alejandro de la progresividad, siempre hablamos de los costos laborales y nunca hablamos de las contribuciones, ¿no? Hay muchísimas contribuciones que los empleadores no pagan. Entonces me parece que también es una discusión que hay que dar respecto de estos impuestos. Obviamente veía ahí el cuadro, decía, bueno, la recaudación del total de lo que es de seguridad social es un 5%. Y muchas me pueden decir, bueno, la verdad que no es nada, es poco. Y la verdad que no, porque más allá de esa recaudación, insisto, detrás de cada trabajador que nosotros relevamos y que podemos dar el alta, de cada trabajadora que le modificamos su relación laboral, de cada trabajador o trabajadora que podemos decir, bueno, ahora es una trabajadora o trabajador de casa particular registrada, es un trabajador o trabajadora con derechos. Y me parece que una justicia social, una justicia fiscal sin Estado es imposible, y para poder lograr una justicia fiscal es necesario poder tener justicia social. Así que bueno, agradezco a todos y todas por escucharme, y muchas gracias nuevamente. Gracias, muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Vamos a hacer un break de 10 minutos para que se calienten, tomen un cafecito, y vamos a invitar después a los expositores que nos quedan, que los voy a nombrar en 10 minutos, para que se sienten y terminamos la jornada. Gracias. Bueno, buenas tardes. Esperamos que todos tomen asiento y vamos a dar comienzo nuevamente para que los expositores de nuestra casa, de la Dirección General de Aduanas, especialistas en este tema, comiencen y nos brinden todo su conocimiento. Así que vamos a empezar. Los voy a volver a presentar de a uno. Está, bueno, por la Dirección General de Aduana, la Subdirección de Control, tenemos al jefe de Departamento de Planificación Estratégica de Riesgo, el contador Alejandro de Gregory. Alejandro, que es el que va a exponer ahora, en unos segunditos. Después tenemos al contador Gustavo Bustamante, el jefe de División de Empresas Vinculadas de Importación, también de nuestra Dirección General de Aduanas. A Roberto Álvarez, que pertenece a EAFIP, que es uno de los secretarios de la comisión directiva, y también a Marcelo Ciordia, que es el secretario de Relaciones Institucionales de nuestra comisión directiva SUPARA. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a dar lugar al contador Alejandro de Gregory para que comience su exposición. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá, ser parte de esta jornada.
para empezar a hablar, a nosotros se nos ocurrió que la mejor forma de incorporarnos en esta jornada era traer un caso, una tarea de las tantas que hacemos en el día a día, que refleja justamente lo que estamos haciendo acá. Es una tarea transversal entre DGI y DGA que realizamos, y me parece que un poco lo que hace es justamente lo que estamos intentando hacer en el día de hoy. Entonces, está bueno compartirlas con ustedes para que vean que se puede, que se puede hacer realidad. No es fácil, que se requiere de decisión no solo del departamento, sino de las áreas de las cuales dependemos, pero que se puede. Nosotros desde septiembre de 2022 hacia adelante le hicimos mucho hincapié en este trabajo que ahora les voy a contar, que sí o sí necesita de que se involucre un área específica de DGI que se creó, no para esto, pero que nos vino bárbaro para que se acople al trabajo que nosotros hacemos. Bueno, siendo que el tiempo es corto, les voy a hablar rápido de esta diapositiva. Mi idea era contextualizar lo que nosotros hacemos. El área la cual tengo a mi cargo, lo que hace es la gestión de riesgo aduanero. ¿Sí? Nosotros hacemos la gestión de riesgo de todas las operaciones del régimen general. En ese sentido, hoy por hoy la gestión de riesgo, además de llevarla adelante bajo las buenas prácticas emitidas por la Organización Mundial de Aduanas, nosotros, para contextualizar, lo que hacemos es hacer una gestión de riesgos desde el conocimiento. Nuestro objetivo principal es tener una gestión de riesgo inteligente con un alto grado de conocimiento. Para que se den una idea, nosotros mensualmente estamos gestionando alrededor de 5 millones de registros para llegar a dar con el conocimiento de cada uno de los importadores y exportadores que tenemos en el registro especial aduanero. En este sentido, la gestión de riesgo nuestra la enmarcamos en una matriz de riesgo dinámica. Por mes nosotros llevamos adelante 70 procesos, que lo que hace es actualizar nuestra matriz de riesgo. Esto se los digo porque la gestión de riesgos que nosotros hacemos, sin ser reiterativo, es sistémica. ¿Sí? Nosotros generamos reglas inteligentes que implementamos en el sistema informático Malvina, y a través de ella damos con todos aquellos casos de alto riesgo de cumplimiento, que es lo que estamos buscando, y que es a lo que termina siendo a esa justicia fiscal de la que hoy tanto se está hablando. En este sentido, la tarea que les venía a contar, que quería compartir con ustedes, tiene que ver con la detección de exportaciones inconsistentes. Ante el contexto económico de nuestro país, nosotros empezamos a ver, en realidad esto empezó la aduana tiene áreas de riesgo regional, y empezamos a tener los primeros casos testigos en algunas de los riesgos regionales, donde empezamos a ver que estábamos empezando a encontrarnos con exportadores que en realidad no había forma que justificaran de qué forma estaban exportando la mercadería que estaban exportando. Esto empezó con un caso, con dos, y empezamos a detectar que en realidad empezó a ser un modus operandi en incremento y recurrente, de exportadores insolventes, sin solvencia, sin liquidez, que exportan recurrentemente, y después lo que termina pasando es que no ingresan las divisas por esas exportaciones. Esta maniobra que detectamos, nosotros lo que nos propusimos es, la forma de encararla fue directamente en el momento de la exportación. Si en el momento que se da la exportación, que se registra la exportación, nosotros ya tenemos conocimiento de distintas caracterizaciones que marcan a esa exportación. Ya sabemos si esa exportación de antemano es inconsistente o no. Entonces nosotros lo que hacemos es, después vamos a ir al proceso, este es el proceso, me estoy adelantando. Pero antes de llegar al proceso, lo que les quiero explicar es, para nosotros como área de riesgo es primordial
conocer quién es la persona que está operando, conocer al operador aduanero. Justamente este tipo de operaciones lo que hacen es esconder al verdadero operador. En un principio nos pasaba esto, en un principio eran operaciones de exportación donde quien figuraba no era realmente el que había comprado la mercadería, donde la mercadería no tenía el respaldo, digamos, el exportador no tenía la legal tenencia de esa mercadería, no había una factura de compra, no había nada que respaldara la tenencia de esa mercadería. Así empezamos, y así se empezaron a detectar y a trabajar sobre eso. Es importante el trabajo de DGI, es importante el trabajo que hace, nosotros estamos trabajando a diario con un grupo que se llama SICAF, no sé si alguno lo escuchó, pero es el Sistema Integral de Control Agrario Federal, a cargo del contador Alejandro Kabachev, que depende de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior. Ellos lo que hacen es, digamos, nos validan nuestra hipótesis de riesgo respecto del CEF, respecto de la capacidad económica financiera del exportador y de la trazabilidad de la mercadería. En un primer momento lo que nos pasaba era que los exportadores no tenían capacidad económica financiera y que la trazabilidad también estaba mal. No había trazabilidad, lo que les dije recién. Cuando empezamos a avanzar con estos tipos de controles, los exportadores, este tipo de exportadores se dieron cuenta que lo que necesitaban hacer era emprolijar lo que tenía que ver con el mercado interno. Entonces, seguimos teniendo exportadores inconsistentes, sin capacidad económica financiera, que compran, que presentan la factura de compra en el mercado interno como corresponde, pero que no tienen forma de justificar cómo se hicieron de esa mercadería. Para que tengan una idea, los productos que más se dan en este tipo de operatoria son productos primarios, cereales, langostinos, cueros. Hay mucho se vincula con mercaderías que tienen un plazo de vencimiento para el ingreso de divisas de 180 días. Si todas aquellas mercaderías que tienen un plazo de 180 días, nosotros lo que vemos es que son utilizadas como un medio para sacar las divisas afuera del país. Otra de las cosas que sucedió, o que sucede, si bien la percepción de riesgo hoy es alta y logramos que disminuya esta operatoria, de cualquier forma es un trabajo de todos los días y que, que mientras que tengamos la brecha que tengamos no va a terminar, es el uso del régimen de consignación. En aduana hay algo que se llama régimen de consignación, que la operación queda, el exportador tiene 360 días para decir a la FIP que vendió esa mercadería en el exterior. Una vez que le avisa a la FIP que vendió esa mercadería en el exterior, le empieza a correr el plazo del ingreso de divisas. Con lo cual estamos hablando que exportadores inconsistentes que hoy están exportando, recién nos vamos a dar cuenta que no ingresaron las divisas mitad del año que viene. Bueno, el proceso, lo que les decía antes. Primero, la caracterización. Es importante tener de antemano y de forma oportuna las caracterizaciones de todas estas operaciones, saber a cuál voy a ir a ver, porque obviamente hay una capacidad operativa sobre la cual yo tengo y tengo que trabajar. Y no somos solamente nosotros como aduana, es también la SICAF, que colabora a diario con nosotros, que tiene un compromiso de dar respuesta en su análisis de 72 horas hábiles. Con lo cual, digamos, como todos saben, los tiempos de comercio exterior no son los mismos que se tienen en una fiscalización impositiva, y nosotros tenemos la mercadería ahí. Digamos, la operación está transcurriendo. Nosotros paramos una operación de comercio exterior, paramos una exportación para pedir determinada documentación adicional, esto que les decía recién, factura de compra de mercado interno, etcétera, para dar la intervención a la SICAF y que ellos puedan hacer el informe correspondiente. En la diapositiva lo que van a poder ver son determinados indicadores de inconsistencias que nosotros tenemos en cuenta para elegir la operación. Índice global de riesgo alto. Nosotros en el área generamos el IGR, el índice global de riesgo, que justamente lo que hace es decirme a mí de antemano qué riesgo tiene cada operador. Yo antes que empiece a operar un operador, yo ya sé qué riesgo tiene. De hecho, hoy en el área tenemos detectados 600 operadores potencialmente inconsistentes. Hay exportadores que no están operando todavía, que todavía no la están utilizando, esa quit, para operar, que están inscriptos en la FIP, que nosotros ya sabemos de antemano que cuando operen va a pasar esto. Porque son inconsistentes, no tienen, o sea, las caracterizaciones que tienen hace
que tengamos la pauta que la historia va a terminar de esta forma. Operadores no habituales por aduana o mercadería, operadores que ya los habíamos analizado y sabemos que tienen el CEF observado, operadores que están bajo fiscalización por posibles apócrifos, operaciones que tienen donde nos declaran proveedores del mercado interno que ya están declarados apócrifos o que están bajo fiscalización por apócrifos, incumplidores ante el Banco Central. Una de las cosas que avanzamos en esta cuestión de tener el mayor volumen de conocimiento posible fue en hacernos de un reporte emitido directamente por el Banco Central, donde tenemos una actualización de 3-4 veces por semana, donde tenemos aquellos permisos de embarque que ya están incumplidos, con lo cual tenemos la caracterización de qué exportadores son los que vienen incumpliendo con el ingreso de divisas. Y otra de las cosas que tenemos muy en cuenta es las vinculaciones, ¿sí? Exportadores que empiezan a operar donde el integrante de la sociedad o el cotitular de cuenta está vinculado con otra que ya pasó por todo este proceso y se detectó como inconsistente y que ya adeuda millones en ingresos de divisa. Nosotros cuando las detectamos, le enviamos a la SICAF la documentación para que confirme si nuestra hipótesis de riesgo, y una vez que la SICAF lo analiza, y me parece que dice algo que no tiene que hacer, ahí está. Estos son los posibles escenarios. Puede pasar que mientras que hicimos la fiscalización, le pusimos tanto hincapié a la situación, hay situaciones que son muy grotescas, por decirlo de una forma, y donde no hay, digamos, no hay duda de que el exportador es apócrifo, y muchas veces hemos logrado que las direcciones regionales impositivas directamente incorporen en base como apócrifo a los exportadores. Entonces nos puede pasar que cuando termina este proceso de análisis de 72 horas, a veces se extiende un poco más cuando la mercadería no es perecedera, nos puede pasar que ya tengamos el exportador declarado APOC, con lo cual ahí se pide el resguardo de la renta fiscal de esa exportación. Nos puede pasar que la capacidad económica financiera del exportador esté bien, porque esa es otra. Se han dado cuenta que incorporando un poco de liquidez a la cuenta, ya la fiscalización por posible apócrifo es diferente y tarda mucho más, con lo cual se aseguran exportar. Ellos lo que quieren es exportar, y exportar en cantidad, hacer operaciones, sacar la mayor cantidad de divisas posibles, con lo cual lo que está pasando es que se acomodan en el camino un poco, y ponen un poco de liquidez a la cuenta, responden los requerimientos por la 1041, y en ese trayecto siguen exportando en el comercio exterior. Nos podemos encontrar con CEF observado y sin trazabilidad, que es otra de las situaciones donde nosotros lo que hacemos es indicarle al punto operativo que resguarde la renta fiscal. Esto quiere decir que la exportación no se concrete, no se haga. La mejor de las situaciones es que tenga capacidad económica financiera y que la trazabilidad esté ok. La que más se da es la de CEF observado con trazabilidad ok, que es la que yo les decía antes. Casos nuevos que detectamos, o casos que ya están bajo fiscalización por 1041, pero como los tiempos de esa fiscalización y el procedimiento de la 1041 demanda un tiempo que va por arriba de lo que, digamos, va más allá de lo que nosotros necesitamos en el comercio exterior, no va de la mano de los tiempos del comercio exterior. Entonces lo que pasa es, se van quemando las empresas, digamos. Nosotros la detectamos, se abre la fiscalización, se sigue la fiscalización y mientras tanto operan y operan y operan. En ese caso nosotros lo que hacemos es intentamos pararlo por otros caminos, como por ejemplo la constatación de domicilio. Muchas de estas empresas ni siquiera el domicilio es correcto, con lo cual intentamos suspenderlos a través del domicilio. Alejandro, te quedan 2 minutos. Ya terminé, gracias. Le damos intervención a las áreas de investigaciones, le buscamos la vuelta para que dejen de operar. Pero la realidad es que la situación que hoy vemos y por un lado la que nos enorgullece es que los detectamos, los vemos. Hoy no hay ningún exportador inconsistente que nosotros no sepamos en el momento de la operación que es inconsistente. En esta diapositiva habla un poco del impacto que tenemos desde septiembre de 2022 a octubre de 2023. Seleccionamos 2.000 exportaciones, involucra alrededor de 600 exportadores. El 34% de los exportadores que seleccionamos
fueron declarados apócrifos. Hay algunos que están bajo fiscalización. El 23% de las exportaciones tuvo valor observado, con lo cual va a ser insumo de las áreas de fiscalizaciones post para poder analizar el valor que declararon. En este tipo de exportaciones se ve el tema de valor. Hay casos donde, además de sacar las divisas, van con el tema de valor. Ahora Gustavo después va a hablar de eso. Pero la finalidad y el objetivo principal es sacar las divisas. No importa otra cosa. La exportación, en lo que es la declaración, está lo más prolija posible, justamente para intentar pasar por debajo del radar y sacar esas divisas. Bueno, hoy no pueden, hoy no pasan desapercibidos, hoy los detectamos. De lo que les decía antes, que estaba no trazado, digamos que no tenían forma de demostrar la legal tenencia de la mercadería, se incautaron 15 toneladas de mercadería. Ahí ustedes en el cuadro van a poder ver las distintas mercaderías que están involucradas. Tenemos un pupurrí interesante, desde frutas, verduras, hortalizas, pasando por cueros, carne bovina, Un minuto. arroz, sal, lo que se imaginen. Todo lo que tenga plazo de vigencia 180 días para ingresar las divisas, se utiliza. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Alejandro. Ahora le damos la palabra al contador Gustavo Bustamante, jefe de División de Empresas Vinculadas de Importación de la Subdirección de Control Aduanero de la Dirección General de Aduanas. Bueno, ante todo, es un gusto estar acá en este encuentro. Me dijo Nerina que como soy último puedo estar 2 horas hablando, así que si alguien quiere ir al baño, puede hacerlo ahora. Sí, yo te dejo, Gustavo. Mentira. La idea es, tengo a cargo la división Empresa Vinculada de Importación, y la idea es poner el foco en cuáles son las maniobras que nos estamos encontrando al respecto. Justamente el tema de justicia fiscal en este caso hace un link con el tema nuestro porque una transacción entre empresas vinculadas, como dice la Filmina, presenta el desafío que puede estar sujeto a manipulación de precios, a alojar la rentabilidad en países de baja o nula tributación y demás. Entonces, tanto desde el punto de vista de la valoración como desde el área tributaria, siguiendo las directrices de la OCDE en materia de precio de transferencia, se trata de que tributen lo que corresponde o tributen lo mismo que tributarían una transacción entre empresas independientes. Vamos le quiero explicar más o menos las herramientas que contamos. En el año, a fines de los 70, principios de los 80, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, formula el Acuerdo de Valoración, recogido en nuestro país por la Ley 23311 de 1986 y posteriormente con la creación de la OMC en 1995, es recogida la ley por la 24425. El Acuerdo de Valoración del GATT se establece a los fines de la importación. Como en exportación no todos los países graban las operaciones de exportación, la Organización Mundial de Aduanas lo deja librado a la legislación interna de cada país. En el caso nuestro, hay distintos artículos del Código Aduanero a partir del artículo 735 que indica cómo valorar las mercaderías de exportación. Pero el acuerdo de valoración del GATT o de la Organización Mundial del Comercio establece una metodología para que las aduanas puedan determinar la base imponible de los tributos que gravan la importación. Y hace especial hincapié cuando hay influencia de vinculación entre las partes, por lo que les contaba antes.
si bien en la época en que se sancionó ese acuerdo, no estaba tan presente el tema de la triangulación, el tema de las compras y ventas con ventas sucesivas, con la refacturación de un tercer operador. Siempre la transacción entre empresas vinculadas siempre existió, de una sociedad controlante a una sociedad filial, por ejemplo. Entonces, el acuerdo de evaluación en aduana dice que no en todos los casos que haya una operación entre empresas vinculadas hay que investigarla o analizarla, sino cuando se haya indicios de que esa vinculación influyó en los precios declarados. Entonces, se deben examinar las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Recordamos que el acuerdo de valoración, como establece la base de tributación, tiene la hipótesis de que los precios siempre van a estar o pueden estar artificialmente disminuidos. Esa es la hipótesis del acuerdo de valoración. Pero ahora vamos a ver que no siempre es así. Bueno, siguiendo con este acuerdo, una de las cuestiones para determinar si la vinculación influyó en los precios es, bueno, si fija los precios de conformidad con la rama de la industria que se trate, si el vendedor del exterior le vende a otros compradores al mismo precio que a su compañía vinculada, o también que se pueda demostrar que el vendedor en la operación con el precio recupera su costo y obtiene un margen de ganancia acorde con los beneficios globales de la empresa a lo largo de un tiempo representativo. Entonces, el acuerdo de evaluación propone básicamente ajustes al precio, porque la hipótesis es que los precios están disminuidos. Pero vamos a ver ahora los casos que se presentan, que están de moda, las operaciones con ventas sucesivas, la famosa triangulación. Y vamos a ver 3 o 4 casos de las situaciones que se pueden dar. Uno es que el valor, acá lo vemos, hay un exportador, la mercadería viene directamente hacia nuestro país, no sufre ninguna transformación, ningún proceso en el medio, viene directamente, pero no la facturación. La facturación en este caso, un ejemplo, sale desde el país de procedencia o de origen a $100, hay un tercer operador que refactura, generalmente del mismo grupo económico, y le vende al importador argentino una factura a $80. O sea, en la operación salió de origen a 100, hay un refacturador y llega a nuestro país con un precio disminuido. Bueno, acá podemos usar el acuerdo de valoración, porque una de las cuestiones que para analizar si la vinculación incidió en el precio es si el tercer operador recupera el costo y logra un beneficio con la operación. Acá vemos que no. Su costo, en grandes rasgos, ¿no? Su costo es 100 y vende 80. Esa liberalidad que tuvo de vender a un precio disminuido a una sucursal, a una filial, no la habría tenido con un operador no vinculado. Entonces, esto, digamos, demuestra la influencia de vinculación y se puede, digamos, pasar a valorar por los distintos artículos del acuerdo, que como dije es un método para determinar la base imponible. Esto produce un ajuste, salvo que este tercer operador, ya vamos a ver, sea una empresa fantasma creada al efecto, solamente para refacturar. Vemos, de acuerdo a los sistemas que tiene la aduana, el sistema Indira, con los países del Mercosur, el SUNAT de Perú, la División Gestión de Intercambio Aduanero que nos contacta con otras aduanas, vamos a ver otras operaciones que se presentan. Como siempre digo, la aduana tiene la dificultad que el vendedor en importación o el comprador en exportación puede estar a miles de kilómetros de distancia sin ninguna obligación de veracidad con el fisco argentino. Pero bueno, con las herramientas que tenemos, vamos a ver cómo lo atacamos. Vamos a ver, en vez de subvaloración, un caso de sobrefacturación en triangulación.
Bueno, lo que dije. Bueno, acá pongo Brasil porque, bueno, es lo más fácil de detectar por el sistema Indira, que es un sistema informático que nos conecta con los países del Mercosur y sabemos una operación en particular, a qué precio salió de su país de origen o de procedencia. También la mercadería viene directamente al importador argentino, pero la factura no. Hay una factura que sale de origen a 100, hay un tercer operador que refactura vinculado con el importador y lo factura un 50% más. Hemos visto casos de 200%, 300% más, 500% más. En este caso, bueno, le preguntamos, hacemos un requerimiento al importador, ¿cuál es la función de ese tercer operador? ¿Por qué existe en la operación? ¿Cuál es su razón funcional? ¿Y qué sustancia económica tiene? O sea, ¿qué agrega de valor a esa operación? Bueno, a veces nos presentan los estados contables de ese tercer operador, podemos ver cuál es su ganancia operativa a nivel global, y por ejemplo, si su utilidad operativa es para todas sus operaciones un 20% a nivel global, ¿por qué? ¿Qué razón hay para que Argentina llegue a un producto a un 100% más, a un 200% más? Obviamente tributa menos impuestos a la ganancia porque aumenta su costo el importador, y hay pérdida de divisa para el Estado Nacional, porque la idea es hacerse de los dólares oficiales a 350 pesos, por ejemplo, en el día de hoy, que es menos de la mitad del valor que conseguirían en el mercado financiero o en el mercado de la bolsa. Y le quiero citar un caso de exportación también. Hay un exportador argentino que la mercadería viaja a destino, la aduana puede establecer a través de los distintos intercambios que hay un tercer operador en otro país, se le consulta a la aduana de destino a qué valor llegó. Y vemos que el exportador documentó a 100 ante la aduana argentina, pero a destino llegó a 150 porque hay un tercer operador que refactura. Bueno, la hipótesis es que el verdadero valor es el que refacturó el tercer operador. El verdadero valor es este de 150. Con el agravante que en la exportación, al reducir el precio declarado ante la aduana, tributan menos derechos de exportación. Menos impuestos a las ganancias, porque tiene menos ganancias. Declaró un valor ficticio a la baja. Y también ingresan menos divisas al Estado Nacional, porque las divisas quedan afuera. Gustavo, te tengo que dar una mala noticia. Sí, ya termino. 2 minutos. Ah, no, 2 horas entonces. No, te mentí. Bueno, ¿cómo se defiende la aduana? ¿Qué herramientas tiene ante esto? Cuando viene hacia la baja, puede utilizar el acuerdo de valoración porque la hipótesis del acuerdo de valoración es que las empresas van a estar tentadas a disminuir su base imponible de los tributos a la importación. Pero, ¿qué hacemos cuando el valor es hacia arriba? Muchos dirán, bueno, pasarle el tema de la limitación tributaria, pero no, la aduana lo ve desde el punto de vista infraccional, cuando detecta, bueno, por el 954C del Código Aduanero, cuando hay un egreso indebido o ingreso de divisas mayor o menor del que corresponde, le hace la denuncia infraccional por la diferencia que no puede justificar el importador. ¿Cuál es la diferencia que en la factura del refacturador no está justificada? Se le hace una multa. Y a su vez, cuando vemos que existe la figura de vinculación funcional del artículo 14 del decreto 862 del 19, que si bien es un decreto, digamos, en relación a una modificación de la ley de impuestos a las ganancias, introduce la figura de la vinculación funcional. Vemos si ese tercer operador, el refacturador, solamente fue creado a ese fin.
solamente para refacturar, que no tenía no es un establecimiento, una empresa en marcha, sino que solamente se creó para el fin de dejar la ganancia en otro país. Bueno, en ese caso, la aduana formula denuncias penales si las operaciones son de interior ante los juzgados federales y si no, ante los juzgados penales económicos. Bueno, y del 2020 a 2023, las distintas áreas de valoración han formulado denuncias infraccionales o penales por este monto. Sobre facturación en importaciones trianguladas, 1.494 millones. Subfacturación en importaciones trianguladas cuando es ficticia, 155 millones. Subfacturación en exportaciones trianguladas, 1.857 millones. He tenido el caso en el año anterior, donde veíamos temas de exportación, que por ejemplo, veíamos subfacturación en exportaciones de litio, un recurso estratégico para Argentina, que también estaba triangulado y se declaraba a menos de la mitad de valor del que corresponde. Así que bueno, ese es un pantallazo de la tarea diaria que hacemos y las dificultades con que nos encontramos. Muchísimas gracias. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Por sí o por no? Por sí, por sí. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Un profesor. Muy claro. Bueno, ahora para continuar le vamos a ceder la palabra a Roberto Álvarez. Así nos puede dar su sentir sobre lo que es la justicia fiscal. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve porque si hizo un poquito largo veo las caras de que se hizo largo. Primero agradecer la invitación de los compañeros del gremio del SUPARA a través de su secretario general para abordar este tema. Un tema que nosotros a través de nuestro secretario general Pablo Flores tuvimos la decisión de empezar a encararlo con un grado mayor de profundidad, pero que se venía encarando anteriormente en el gremio. Acá tenemos un compañero que es Ángel Riguet, que lo venía trabajando a través también de la creación de una confederación de trabajadores tributarios y demás, que no me quiero alargar, otro día lo contaremos, pero brevemente. Cuando hicimos la jornada la otra vez en el campo de deportes previo a las elecciones generales, yo soy muy francisquista y me gusta citarlo cada vez que puedo. Se dijo acá, de una manera o de otra, todos creo que coincidimos, el Papa dice que el corazón del pacto social es el pacto fiscal. También es cierto lo que decía Alejandro antes cuando hablaba, no es el único mecanismo para lograr atender las desigualdades del sistema tributario, sobre todo para no sobrecargarlo y para no enfocarse en eso. Pero sí es cierto que es una herramienta fundamental que tienen los estados para poder otorgar igualdad de oportunidades a todos y que después cada uno se vaya desarrollando en función de sus méritos o de sus inquietudes, pero que todos tengamos resueltas nuestras necesidades básicas materiales. Yo creo que la justicia fiscal es eso, es darle igualdad de oportunidades a todos y que después cada uno se vaya desarrollando en función de esas inquietudes que pueda tener uno como ciudadano o como sujeto en un nosotros, ¿no? No que cada uno vaya por la vida individualmente, sino que vaya realizándose en una comunidad que se realiza o en una sociedad que se realiza y que todos de esa manera puedan realizarse. ¿Por qué me parece esencial? Y cuando Marcelo me plantea con Carlos hacer esta jornada en forma conjunta, el tema de justicia fiscal no se puede abordar solamente de lo que es DGI o de lo que es seguridad social en lo que compete a nuestra organización sindical. Agradezco, Alejandro,
enseguida me dijiste que sí. Natalia, enseguida me dijiste que sí para venir a esta jornada. Porque al concepto que claramente explica Alejandro de restrictividad interna, restricción interna, hay un concepto que viene después de ese o antes de ese, yo no soy un técnico, pero lo digo así y corríjanme el que quiera, que es el de la restricción externa. Cuando no podemos a través de nuestro sistema tributario tener todos los recursos necesarios para la economía que debemos solventar, nos quedamos sin dólares, que son las crisis recurrentes que van afectando al país en el 52, ayúdame, en el 76, en el 73, y en los pues son recurrentes, digamos. Nos quedamos sin recaudación y nos quedamos sin dólares y se generan los cuellos de botellas que todos conocemos. Con lo cual, para nosotros es fundamental abordar el tema de la justicia fiscal con el gremio hermano de aduana y con los funcionarios de la aduana, que en realidad somos todos trabajadores, algunos haciendo alguna función, otros en la organización de la función laboral. Espero que sea la primera de muchas charlas de este tema. Me parece que es un tema que está en boga, que desde un país como la Argentina y desde la mirada del mundo sindical y del mundo de los trabajadores es una mirada muy poco desarrollada en las internacionales de trabajadores. Le tenemos que dar mayor importancia, lo tenemos que llevar a los ámbitos regionales, sobre todo no se puede abordar una cuestión de este estilo desde un país únicamente, hay que ir hacia la construcción de un sistema tributario regional, cosa que acá también se dijo, porque los grandes jugadores son los que arman las grandes normativas y a su vez son los que arman los grandes paraísos fiscales. Por un lado te marcan las normativas en la OCDE y en esos organismos que hay dando vuelta, y por el otro lado esos mismos países después tienen estados o tienen ciudades o tienen colonias o tienen áreas, no sé cómo llamarlo, que son guaridas fiscales. Entonces, claramente ellos arman la ley y arman la trampa. Bueno, a nosotros no nos alcanza como país individual para ir a discutir eso, pero sí tenemos que ir caminando hacia la construcción de un sistema tributario latinoamericano, regional, de patria grande, como le queramos llamar. Es arduo, es arduo. Es complicado, pero es más fácil si lo hacemos desde los pueblos, que es como sabemos hacer nosotros las cosas. Nuestros organismos, la FIP en general, pero la aduana, la DGI y Seguridad Social, tienen una riqueza enorme en términos de profesionalismo, de información, de datos, de vincularse con universidades, con colegios profesionales, con territorio, con todo. Digamos, tenemos que enfocar todo eso, ponerlo todo en valor, todo junto para poder de una vez por todas ir a esas discusiones que son de gobernanza mundial, no son, digamos, de, bueno, un puntito más de presión tributaria, un puntito menos de presión tributaria, son de gobernanza mundial y cómo nos podemos sentar en la mesa de la gobernanza mundial para ir a discutir estos temas tributarios también. Para agregar y finalizar, antes que me digan que me quedan 2 minutos, nosotros preparamos que después se los voy a compartir, un pequeño, no es un programa porque le falta mucho en función de la potencialidad que nosotros podemos hacer como trabajadores y al cual vamos a invitar a los trabajadores de la aduana y al cual tendríamos que invitar también a trabajadores de otros organismos, lo que antes se dijo, 4.000 millones, creo que dijo el candidato, el futuro presidente el otro día, que quedan ahí litigando en el tribunal, de dólares, que quedan litigando en el tribunal fiscal y que van apelando y que efecto suspensivo y que, bueno, y que no pagan. En realidad que por las planificaciones fiscales no pagan. Nosotros tenemos una presentación de un plan de justicia fiscal que es para enriquecer con el gremio hermano de aduana, pero también con todos los trabajadores de la FIP.
nos tenemos que poner a la vanguardia de esto, caminando todos juntos para poder tener una postura que nos saque a los trabajadores de la discusión simplemente de condiciones de trabajo y paritarias y que nos lleven también a decir, bueno, nosotros queremos este modelo de país para vivir. Nosotros también formamos parte de este país y queremos presentarle al resto de la sociedad, no para imponerlo, sino para discutirlo con los demás actores sociales, nuestro modelo fiscal y nuestro modelo social. Así que los voy a invitar a ir formulando cosas, ir caminando juntos para armar un verdadero plan de justicia fiscal para nuestro país y que lo podamos trasladar al resto de la región para que de una vez por todas las desigualdades que tenemos en este país y en la región sean superadas para que todos podamos vivir en un verdadero marco de justicia fiscal y poder realizarnos como todos queremos que nuestro pueblo se realice. Muchas gracias, gracias por la invitación, Marcelo. Y gracias a todos por estar, porque es un tema a veces tedioso, pero que bueno, que demuestra el compromiso de todos por estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Lo dijiste justo, así que no te corté. Bueno, para finalizar y cerrar estas jornadas, le damos la palabra al secretario de Relaciones Institucionales de Supara, Marcelo Ciordia. Bueno, buenas tardes. Lo de la tos no es a propósito tampoco. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por participar. La justicia fiscal, todos tocaron un poquito. El compañero Otero fue bastante claro también, los compañeros secretarios generales. Es un tema central. Es un tema central porque hace lo que viene en el mundo es la disputa de los tributos. Hoy en el mundo globalizado está en juego la disputa de los tributos. En esta globalización que nosotros tenemos antes, la aduana era más sencillo también, ¿no? Es decir, tenías un mercado consumidor y un mercado comprador que ponía el precio. Ahora con las multinacionales y estas organizaciones, con estas transferencias, nos empujan como aduaneros, así como aduana, a ser parte de su esquema de logística. Y en esta cuestión de estas transferencias, que las explicaba también el compañero, ellos fijan el precio, ¿no? Y también ahí tenemos una disputa tributaria. Tenemos una disputa tributaria también con el tema de los paraísos fiscales o con el secretismo. Uno de los grandes paraísos fiscales que nunca se nombra es Inglaterra. Inglaterra es el centro financiero y es uno de los centros de paraísos fiscales más importantes. Y el problema en relación a los paraísos fiscales, y el país de origen, el país donde tengo mi dirección fiscal, mi asiento, y el país intermediario, que se está tratando por la ODEC, tiene que ver dónde se tributa. Es decir, si se tributa realmente en el país que genera la riqueza, y esa riqueza, es decir, ese producto material como riqueza después ingresa como moneda, es donde realmente tenemos los grandes problemas y donde, como dijo antes Alejandro, este no es un tema nuevo, lo de justicia fiscal. Era un tema que a nosotros nos pegaba a los países periféricos, pero ahora se está tornando un problema para todo el mundo. Entonces empieza a estar en agenda y empieza a tener un volumen más importante para poder meter un poco desde los organismos de gobernanza mundial esta temática y que logremos que sea un poco más justo la distribución de la renta tributaria generada en la propia riqueza. Y en realidad la renta tributaria tiene que ver con el fisco, tiene que ver con el presupuesto, y ahí es donde, al margen de una posible reforma tributaria que nos debemos una reforma tributaria en los impuestos de consumo, como también nos debemos una impuesta tributaria en la renta, como nos debemos una impuesta tributaria en la transferencia de divisas, que hagan realmente que logren
pagar los que mayor capacidad tienen y se le deje de cobrar un impuesto a la pobreza, digamos, a los que menos tienen. Hay alguien que decía, a cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Eso en cierta forma es lo que perseguimos. Y la igualdad de oportunidades, y tenemos, permítanme, tenemos ahora el 19 dos modelos claros. Yo particularmente estoy con aquel modelo que donde un hijo que necesita ir a estudiar y que posiblemente tiene un padre que le puede pagar porque tiene los recursos para ir a estudiar y se los paga y está muy bien. O donde hay un anciano que necesita ser cuidado y su familia tiene los recursos económicos para hacerle el cuidado y está muy bien, no está mal eso. Pero donde no esté eso, yo quiero que haya un país que esté detrás de eso para garantizar esa educación o ese cuidado. O donde haya un niño que en vez de nacer al lado de una plaza donde hacen skater o andan en bicicleta, vive en una plaza donde hay narcotraficantes. No nacemos todos en el mismo lugar y todo lo que tenemos a veces es por herencia. Y cuando digo herencia no me refiero a la herencia económica, sino a la herencia de la circunstancia. Entonces, por lo menos yo acompaño que haya un país en cada una de esas necesidades, porque es una forma de desarrollar la sociedad, es una forma de desarrollar la cultura y es una forma de desarrollarnos nosotros como pueblo. No me voy a extender mucho más, voy a usar menos de los 10 minutos. Lo otro que les quiero comentar es la importancia de las organizaciones sindicales. Hoy estamos acá, 2 organizaciones sindicales, en una casa de una organización sindical. En la Argentina, el desarrollo de las organizaciones de los trabajadores es realmente para admirarlo. El desarrollo en cuanto a la complejidad, a la variedad y la importancia, algunos por ignorancia y otros con mala actitud, descreen de las organizaciones. Las organizaciones de los trabajadores acompañan el desarrollo del país, son un lugar clave para poder discutir la distribución de la riqueza a través de la discusión paritaria, pero también tenemos voz y podemos marcar un camino de solidaridad y un camino que los trabajadores entendemos que lo hacemos y lo construimos en colectivo. Un poco lo que decía acá el compañero Roberto. Entonces, esta actividad que hacemos acá y que, como dice Roberto, son actividades que ya la sociedad civil, los distintos organismos vienen llevando adelante, pero hay esta globalización nos da una nueva oportunidad porque esta globalización ha hecho que estos problemas de la puja por la distribución, por la tributación, por la distribución tributaria, esté siendo un problema para todos los países. No sé si fuiste vos, Alejandro, que dijiste que pagan cero en Estados Unidos. Y otra cosa muy importante en el tema aduanero, ¿no? Y hablando un poco en los términos liberales de competencia. Las competencias son buenas, pero cuando son iguales. Es decir, a los iguales iguales y a los desiguales desiguales. Entonces, el rol que también tiene la aduana y en relación a esta globalización es central, porque la mayoría de los flujos financieros hoy pasan en esta cuestión logística del movimiento de mercaderías que hay. Y el rol también muy importante que tiene la aduana es igualar, pues no se trata de un mercado, abrir la importación o cerrar la importación, sino se trata de que realmente la producción nacional y la producción que viene del exterior tengan las mismas asimetrías, tengan las mismas legislaciones laborales, tengan las mismas legislaciones de seguridad, tengan las mismas legislaciones de medición, para que realmente no terminemos trasladando hacia otro país trabajo argentino que hace una menor distribución del ingreso y nos generaría problemas de desempleo. Bueno, no me extiendo más, los vamos a volver a invitar
a participar de estas jornadas y bueno, espero que la hayan pasado bien, que no se haya sido muy pesado y bueno, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a todos. Damos por finalizadas las jornadas. Agradecemos a todos los presentes y también los que nos están viendo por Zoom. Que tengan muy buen miércoles. Hasta luego.